Este bautismo de Espíritu Santo y fuego, ¿para qué nos va a preparar? Para ser testigos, para ser testigos. Entonces, toda persona que va a ser enviada. Ahora, cuando hablamos del envío, Jesús dice, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces los discípulos, los apóstoles, fueron repartidos en estas 4 dimensiones: Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, hasta lo último de las naciones. Entonces toda persona que era enviada recibía esta función apostólica que venía de una iglesia local, líderes, habían apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, y en esa reunión de ministerios había ayuno y oración. Era gente madura, ayunando, ministrando a Dios, amando a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza, y después recibían de parte del Espíritu Santo un envío. Ahora, esta palabra envío en el griego significa apostoleo o apostólico o apóstol. Entonces toda persona que fue enviada por Jesús recibió una función apostólica. ¿Qué significa? Por ejemplo, vamos a leer, dice que Jesús, quienes recibieron esta función, este ministerio apostólico y esta función apostólica, dice que Jesús envía a los 12. Pero también dice que después Jesús envía a 70, que fueran de 2 en 2. Este grupo de 12 y este grupo de 70 recibieron lo apostólico y la función apostólica. Toda persona que es enviada tenía que llevar estas 2 cualidades: autoridad y poder. Vamos a ver un ejemplo. Como la autoridad es como un policía que tiene una placa de autoridad que representa al gobierno que lo envía a hacer un trabajo, pero el arma es como el poder, porque si tú quieres detener a una persona que ha hecho una maldad, el policía, que él dice alto, pero si el ladrón no se detiene, ¿qué tienes que usar? Utilizan armas para establecer por fuerza la detención de esa persona. Entonces, por ejemplo, hay demonios, entidades de maldad. Necesitas autoridad, exousia, que es la palabra exousia, pero necesitas poder del Espíritu Santo también para echar fuera los demonios. Es el poder para decir no solamente detente, sino sacarlos, echarlos fuera. Para sanar a los enfermos, tú puedes ir sano, pero necesitas también un poder para sanar, que es dado por Dios. Entonces Mateo 10:5 dice, estos 12 envió, en griego es apostoleo. Dice, Jesús le dio instrucciones diciendo, por caminos gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis. Ahora hay que entender esta parte, porque Jesús hace a los apóstoles, a los 12 apóstoles, le hace varios envíos con diferentes misiones. La primera misión era que los 12 apóstoles fueran primero a los judíos, a Israel. Pero después Jesús los envía otra segunda vez, y esta vez los discípulos ahora entraban a los gentiles. Por eso que las primeras veces Jesús iba simplemente a los que estaban en Israel, pero después vemos que Jesús entra por Samaria, está abriendo el ámbito para los gentiles. Recuerden que Samaria representaba también, era una combinación del reino del rey. Cuando el reino de Israel se dividió, quedó el reino del sur, el reino del norte. El reino del norte se combinó con tantos pueblos y naciones que se combinó todo. Entonces Samaria era la capital del reino de Israel o del reino del norte. Samaria estaba toda combinada. No se sabía quién era israelita y quién era gentil. Ellos estaban todos combinados a nivel de sangre, a nivel de linaje. Entonces en el envío, la primera parte era enviados a Israel, después la segunda parte enviados a los gentiles. Por eso Pablo después dice primero a los judíos y después a los griegos, que está hablando de los gentiles, para alcanzar todas las naciones. Después en Lucas 10 vemos la misión de los 70. Después estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió, que es la palabra apostoleo, de 2 en 2 delante de él, a toda ciudad y lugar donde él iba. ¿Cuál era el plan de este apostoleo o de estos apóstoles que recibieron también función apostólica? Los 70, y los 12 y los 70 recibieron una función apostólica. ¿Cuál era esta función apostólica?
era preparar el camino. Toda persona que recibe el llamado apostólico, ¿cuál es el plan? Los apóstoles son como los abridores de camino. Ellos van por delante, abriendo brechas, caminos donde no hay. Entonces ellos son los primeros en ser enviados, son como generales, son enviados para abrir caminos donde no hay. ¿Qué hacen? Ellos vienen con una eclesía y establecen el plan de Dios aquí en la tierra. En los tiempos de Roma también había apóstoles. Estos apóstoles eran generales. Y en Roma también había algo que se llamaba eclesía. Eclesía era como estaba el César, estaban los ancianos y debajo de esos ancianos había un grupo que se llamaba eclesía. Dentro de esa eclesía estaban los apóstoles o generales que cuando el emperador quería conquistar una ciudad o otro reino o otra nación, él enviaba apóstoles generales con un grupo de ejército. Por eso que en los envíos siempre iban de dos en dos. O sea, el mínimo para la eclesía eran de dos en dos. Una eclesía no era solamente un lugar, sino eran personas que llevan a un lugar, lo conquistaban, pero para conquistarlo siempre iban como un grupo de generales con un ejército para establecer autoridad y poder y fuerza. Conquistaban a estas personas. ¿Cuál era el trabajo de estos apóstoles? Era transformar los lugares para que ese lugar se pareciese más a Roma. Entonces ese es el trabajo de lo apostólico. Simplemente que ahora el apóstol llega a un lugar con un grupo de personas, con un ejército, no van solos, van con un grupo de ejército, con fuerza, con autoridad, poder, y transforman ese lugar para que ese lugar, ya sea una ciudad, un pueblo, una casa, una comunidad, un reino, una nación, se parezca más al cielo. Entonces, esta función apostólica era preparar el camino, porque después más adelante iba a venir el rey. Entonces, cuando el rey venía de su reino a la tierra o a ese lugar conquistado, el rey decía: wow, este lugar se parece igual a mi reino. Esa es la idea de lo apostólico: transformar a las personas, transformar su manera de pensar, su manera de hacer las cosas, que cuando el rey llegue, el rey diga: wow, estas personas se parecen a mi reino. Bueno, ese es el trabajo de lo apostólico. Eran generales enviados para transformar naciones, pueblos, lenguas, tribu y nación. Por eso que en los tiempos de Jesús, Israel había sido conquistado, o vamos a decir que el territorio de Israel había sido conquistado por los romanos. Entonces, en los tiempos de Israel, como estaban bajo el imperio romano, las monedas eran del imperio romano, las calles tenían los nombres de Roma, las gobernantes eran romanos, habían legiones de soldados de los romanos, la gente tenía que hablar el lenguaje de los romanos, tenían que seguir las leyes de los romanos, aunque eran un pueblo aparte, tenían que seguir todas las leyes, requisitos, tenían que pagar impuestos a Roma, siendo ellos israelitas, porque habían sido conquistados por un rey. Ahora, en Roma también se utilizaba otra palabra que se llama las buenas nuevas, que significa que un rey venía de su reino a otro reino a conquistar a un rey inferior. Y cuando este rey fuerte conquistaba al rey inferior, decía: las buenas nuevas han llegado, que este rey ha conquistado al rey inferior, ya sea que este rey inferior haya sido un tirano o alguien malo. Entonces Jesús, este lenguaje se empieza a utilizar cuando Jesús dice que han llegado las buenas nuevas de salvación. Para el imperio romano estamos hablando de un mensaje de guerra, porque Jesús estaba anunciando que iba a venir un rey de otro rey. Por eso Jesús dice: la predicación del reino de los cielos ha llegado. Entonces, para los soldados romanos, las autoridades romanas, para Pilato, todos los que eran del imperio romano decían: aguanta, nosotros conocemos ese estilo de frases, y esa frase nos dice que un rey fuerte va a vencer a un rey inferior y va a tomar todo lo que tenía ese rey inferior. Entonces, por eso que después cuando están haciendo a Jesús, lo llevan donde Pilato, le preguntan:
¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el que está anunciando el reino de los cielos? Las buenas nuevas de salvación. Y Jesús dice, para eso yo he nacido. Dice, para eso yo he nacido, para ser rey. Entonces por eso ellos quedaban anonadados, con miedo. Dice, ¿qué autoridad es esta? Porque Jesús, ellos querían saber quién era el rey. Porque imagínense, Jesús hacía señales, prodigios, maravillas y milagros. Ahora los del Imperio Romano querían saber quién era el rey de ese reino. Jesús dice, yo soy el rey de ese reino, el Mesías. Entonces cada vez que uno anuncia las buenas nuevas de salvación del reino de los cielos, estamos anunciando que el rey fuerte, el Dios grande, el Dios de los ejércitos, Jehová, ha llegado para destronar ¿a quién? A Satanás. Ese es el plan de Dios. Por eso que predicar el evangelio del reino de los cielos es un mensaje de paz, pero también es de guerra. Paz para con los hombres, pero guerra contra Satanás, contra los demonios, contra las potestades de maldad.